Aún respiraba, pero mi hijo ya había traído a un notario a la sala de cuidados intensivos. Mi nuera me puso una pluma en la mano mientras yo seguía conectada al suero, y mi hija me susurró: «Fírmalo, mamá. Te vas a sentir más tranquila». No dije nada. Solo los miré, y vi a 3 desconocidos. Antes pensaba que si moría en ese momento, todo pasaría automáticamente a ellos. Pero un mes antes, había hecho algo que nadie sabía. Y ese día, ninguno sonreía ya. Jamás imaginaron que su madre frágil, la que ya daban por acabada, fuera capaz de hacer algo así. Yo estaba de pie en la ventana del segundo piso de mi casa en Carago, viendo cómo la luz del atardecer se deslizaba en silencio sobre el agua. Ese mismo rosa suave y dorado que había observado durante más de 20 años, justo más allá del centro de retiro que construí desde cero, Braddock Retreats. Un lugar para mujeres como yo, mujeres que habían perdido a alguien y venían a recordar quiénes eran. Había acompañado a cientos de mujeres en duelo en su primera Navidad sin esposo, su primer cumpleaños solas, su primer desayuno en silencio, en un mundo que ya no se sentía igual. Pero esa tarde, había algo distinto en la luz. Tal vez era yo, con 69 años y ya más lenta. O tal vez era esa sensación, ese pequeño ahogo que me había costado más en esos días. Sentía el pecho más apretado, incluso estando quieta. Llevaba meses ignorando las señales, empujando contra esa presión en las costillas y el cansancio que se pegaba a mí como ropa mojada. Siempre había algo que terminar, siempre alguien que necesitaba dirección. Hasta que dejé de guiar, y el silencio se quedó demasiado tiempo. En mi escritorio tenía un correo sin enviar. Llevaba ahí 3 semanas. Asunto: alas de viuda. Sin destinatario aún. Solo ese espacio en blanco esperando valor. El cuerpo del mensaje solo tenía una línea. Estoy lista para hacer algo que no tenga nada que ver con el duelo. No sabía exactamente qué quería decir con eso cuando lo escribí. Solo sabía que Braddock Retreats no podía seguir conmigo en los años por venir. Al menos, no de la misma manera. Esa mañana había hablado con Belinda, nuestra directora de atención, que también se había vuelto mi amiga. Tenía 58 años, era aguda, sensible, y había vivido su propia pérdida, de esas que te dejan con una empatía difícil de encontrar en otros. Ella fue la única que notó lo seguido que me faltaba el aire durante las reuniones, o cómo me aferraba un poco más fuerte al pasamanos cada semana. Ese día me dijo algo simple. «Evelyn, creo que ya es hora de que descanses». Esa misma noche, sola en la oficina, saqué una carpeta pequeña que guardaba en el cajón debajo de la impresora. Dentro estaban los primeros documentos legales de una nueva asociación civil. Alas de viuda. No solo un retiro. Ya ni siquiera una empresa. Algo distinto. Una fundación, un legado, un giro silencioso. Había transferido la propiedad de Braddock Retreats a esa nueva entidad 3 semanas antes. Ya no había ni una sola acción a mi nombre. No le dije a ninguno de mis hijos. Ni a Heather, ni a Malcolm, ni a Rachel. Me decía a mí misma que lo contaría cuando fuera el momento adecuado. Pero la verdad, no confiaba en ese momento. No confiaba en lo que podrían hacer si lo sabían. Sé que algunos de ustedes, al escuchar esto, sabrán de lo que hablo. A veces uno se aferra a algo en silencio, porque muy en el fondo sabe que si lo dice en voz alta, se lo van a quitar. Cerré la laptop. Afuera, ya no había luz. Solo quedaba el reflejo de mi rostro en el cristal. Casi no la reconocí, pero igual le hice una seña con la cabeza. Había hecho algo valiente. Abrí los ojos con el olor punzante del antiséptico y el zumbido constante de las máquinas. La luz encima de mí era apagada, estéril, desconocida. Sentía la garganta seca, lastimada. Algo estaba pegado a mi nariz. Tenía tubos en ambos brazos. Escuchaba el pitido suave del monitor cardíaco cerca de mí, y por debajo, voces. Voces conocidas. No podía mover la cabeza, pero podía oír. Una de esas voces era la de Heather, mi hija mayor. Reconocí de inmediato su tono pulido, ese que usaba cuando quería que todo saliera como ella planeaba. Luego habló Rachel.
Su voz era más baja, pero firme, como si hubiera ensayado cada palabra. Y Malcolm, su voz era la más cercana. Sonaba impaciente, como si estuviera caminando de un lado a otro. No podía juntar las piezas de cómo llegué ahí, solo sabía que ya no estaba en mi casa. Me dolía el pecho. Debía haberme desmayado, o algo peor. Pero fuera lo que fuera, ya había pasado. Ahora estaban ahí. Y no estaban susurrando sobre mi salud. Estaban hablando de negocios. Todavía tiene los papeles a su nombre, dijo Malcolm. Si no actuamos ya, lo vamos a perder todo. Keater respondió. No está en condiciones de discutir. Solo necesitamos su firma. Y luego Rachel agregó. Tal vez ella quiera quitarse eso de encima, para estar tranquila. Después, silencio. Un silencio que se sintió demasiado intencional. Una silla se arrastró. Pasos. Escuché cómo se abría una carpeta, el clic de una tapa de pluma. No necesitaba verlo para saber lo que era. Documentos legales. Quizá sobre la empresa. Quizá sobre la casa. No podía distinguir. Intenté levantar la mano, pero apenas se movió. Sentí presión en la mano izquierda. Alguien la alzó, alguien me colocó algo entre los dedos. Solo sujétala por ella, dijo Keater de nuevo. No sonaba cruel. Solo, fría, como si esto fuera solo un trámite. Como si no fuera la vida de su madre. La pluma quedó en mi palma. Mi mano, floja. Apenas podía respirar, mucho menos firmar. Entonces sentí a Rachel cerca del oído. Su voz era suave, casi amable. Solo una firma, mamá. Ya no tendrás que preocuparte por nada. Tenía los ojos abiertos, pero ninguno pareció notarlo. O asumieron que no veía. Los vi desdibujarse en siluetas. 3 hijos. 3 desconocidos de pie junto a mi cama con un notario que no reconocí. Un hombre trajeado, al lado de mi hijo, esperando. No firmé. Mis dedos apenas rodeaban la pluma. Keater intentó presionar otra vez, pero la dejé caer. Rodó hasta el cobertor. Rachel la recogió. Nadie dijo nada por un buen rato. Entonces Malcolm soltó un suspiro, como si ya estuviera harto de mí. Murmuró algo que no alcancé a entender y se fue. Los otros 2 lo siguieron. El hombre del traje fue el último en salir. Volví a cerrar los ojos. No porque tuviera sueño, sino porque la habitación se sentía más fría. No físicamente. Vacía. No vinieron al hospital con flores. Ni con consuelo. Vinieron con papeles. Y una pluma. Una vez les di todo. Cuando eran tan pequeños que ni siquiera podían alimentarse solos, cuando lloraban toda la noche y se aferraban a mi blusa. Y ahora, habían venido por una cosa más. Y yo ni siquiera me había ido todavía. Para el tercer día en terapia intensiva, ya tenía fuerzas suficientes para sentarme sin ayuda. Me habían quitado los tubos y ya no tenía el oxígeno conectado a la nariz. Podía tragar sin dolor otra vez. Las enfermeras revisaban mis signos vitales cada 4 horas, y yo hacía todo lo posible por mantenerme despierta. No pensaba volver a dormirme, no mientras no supiera exactamente que habían intentado hacerme firmar mis hijos. Belinda llegó esa tarde. Entró en silencio, con una bolsita de papel del café de abajo y sus lentes de lectura colocados sobre la cabeza, como siempre. Cuando me vio sentada, se llevó la mano al pecho. Gracias a Dios, dijo. Ya me estaba preocupando. Se sentó junto a la cama y me pasó el café. Lo tomé con los dedos temblorosos. Vinieron, le dije. Ella asintió. Me imaginé. Seguro trajeron papeles. Un notario. No me pidió detalles. No hacía falta. Sus ojos se nublaron y se recargó en la silla, cruzando una pierna sobre la otra. Malcolm llamó a la oficina, dijo. Le dijo a la recepcionista que, como estabas enferma, él iba a tomar el mando del retiro. Mis dedos se apretaron alrededor del vasito de cartón. Dijo que le diste consentimiento verbal el mes pasado, añadió Belinda.
Solo está esperando las firmas. Volteé a ver por la ventana. Desde la UCI, la vista era solo el techo del estacionamiento y un pedazo de cielo gris. Sin agua. Sin árboles. Nada suave. Siempre supe que Malcolm era ambicioso. Lo que nunca creí fue que vendría por lo que yo construí, y menos mientras yo estaba inconsciente. Que Ater lo seguiría. Rachel se quedaría callada. Belinda me miró por un largo momento. No tienes que pelear esto sola, Evelyn. No le respondí, pero mi mente ya estaba trabajando. Esa noche, le pedí a la enfermera que me trajera mi bolso. Adentro estaban mi celular, mis lentes para leer y una hoja doblada con la contraseña de mi correo personal. Entré, ignorando las decenas de mensajes sin leer. Abrí la carpeta de Alas de Viuda y volví a leer los documentos. La transferencia del retiro ya estaba hecha. Le pertenecía por completo a la asociación civil. Lo había firmado 3 semanas antes, frente a 2 testigos y mi abogada. Ya no era mío, sí. Pero lo más importante, ya no era de ellos tampoco. Abrí una nueva nota en el celular y comencé a escribir. 4 de junio, UCI. Malcolm trajo a un notario. Intentó forzar mi firma mientras estaba sedada. Keater presente. Rachel colaboró. Sin discusión previa. Sin consentimiento. Guardé el archivo y lo subí a la nube. Luego se lo mandé a Belinda por correo, sin asunto. A la mañana siguiente, le pedí a la enfermera una taza de té, y le dije que quería empezar a caminar de nuevo. Ella sonrió y dijo que llamaría a fisioterapia. Un paso, luego otro. No estaba firme, pero estaba clara. Mis hijos pensaban que habían encontrado su oportunidad. Que yo estaba demasiado débil, demasiado desconectada para oponerme. Lo que no sabían era que yo ya había soltado. No a mí misma, sino aquello que ellos más deseaban. Ya no tenía el control. Y eso, irónicamente, me había hecho libre como nunca antes. El martes siguiente me dieron de alta del hospital con una receta para un monitor cardíaco y una advertencia de no excederme. El doctor dijo que me había salvado por un pelo de sufrir un infarto completo. Lo llamó un susto. Yo lo llamé de otra forma, un cambio. No solo en mi cuerpo, sino en cómo veía las cosas. Belinda fue por mí al hospital. Traía un suéter ligero que yo solía dejar en la oficina y una bolsa de tela con pequeños recipientes de sopa, galletas saladas y té de hierbas. Ese tipo de cuidado que no esperan nada a cambio. No hablamos mucho de camino a casa. No porque tuviera miedo de lo que había pasado, sino porque la casa se sentía distinta. El silencio ahí dentro pesaba más que antes, como si supiera. Lo primero que hice al llegar fue ir directo a la caja fuerte en el closet del cuarto de visitas. La abrí despacio, aunque ya sabía lo que iba a encontrar. Todo seguía ahí. La transferencia original del fideicomiso, el traspaso legal de Braddock Retreats a Alas de Viuda, las cartas del consejo reconociendo la transición. Cada página con mi firma y la fecha, claramente marcadas. Le tomé fotos a cada documento y los subí a una carpeta privada en la nube. Luego puse los originales dentro de una caja fuerte ignífuga y la guardé en una nueva caja empotrada que había instalado en la pared de mi recámara meses atrás. Solo mi abogada y yo sabíamos de su existencia. Para el miércoles, Keater mandó un mensaje. Espero que estés descansando. Avísame cuando podemos pasar. Malcolm me escribió solo. Hablemos el fin de semana. Rachel no dijo nada, pero podía sentirla cerca. Siempre callada, pero nunca fuera del panorama. No respondí. El jueves abrí mi correo y vi uno del área legal del retiro. Al parecer, Malcolm había intentado agendar una reunión con ellos usando mi nombre. Afirmó que tenía autoridad para revisar y aprobar futuras alianzas en mi representación. Pero no la tenía. Esa autoridad ya no era mía, y mucho menos se la había delegado a él. Reenvié el correo a Belinda y adjunté una copia del certificado de transferencia. Agregué una nota breve. Por favor, asegúrate de que todo el personal esté al tanto de la nueva estructura. Mis hijos ya no tienen autoridad sobre nada.
Todas las decisiones pasan por el consejo. Esa noche me senté en la cocina, tomando a sorbos el caldito que Belinda me había preparado. Miré por la ventana trasera. La misma ventana donde solía ver a Malcolm jugar a lanzar la pelota con su hijo los domingos. El mismo patio donde Heather alguna vez me trajo un brunch de cumpleaños y lo acomodó como si fuera una portada de revista. El mismo jardín donde Rachel plantó tomates una primavera, y luego se le olvidó regarlos. Lloró cuando se secaron. No siempre fue así. Pero tampoco cambió de la noche a la mañana. Saqué mi diario, no el digital esta vez, uno de papel, de los de verdad. Escribí todo lo que recordaba del hospital. Cada palabra. Cada mirada. Cada momento en el que sus intenciones quedaron claras. Puse la fecha. Firmé la página. Luego pasé a una hoja nueva y comencé otra lista. Llamar a la abogada. Restringir acceso a las comunicaciones del retiro. Notificar al consejo sobre posible suplantación. Instalar cámaras en la propiedad. Actualizar directiva médica. Eliminar contactos de emergencia. Cambiar poder legal. Parecía frío, meticuloso, pero era necesario. A la mañana siguiente, envié por correo un sobresellado a mi abogada, marcado para abrir solo en caso de incapacidad de Evelyn. Adentro iba el registro completo de todo lo ocurrido, junto con una nota que decía: si regresan, esto es lo que venían a buscar. No me sentía triunfante. Me sentía tranquila, firme. Como alguien que por fin entendía lo que era no tener miedo. Había sobrevivido al hospital. Ahora iba a sobrevivir lo que venía, en mis propios términos. Para cuando llegó el domingo, ya sabía que vendrían. No confirmaron hora, pero eso era típico. Malcolm nunca creyó necesitar permiso para presentarse en mi casa. Y Heather había aprendido ese mismo sentido de derecho con los años. Rachel era más callada, pero su silencio nunca significaba ausencia. Significaba cálculo. Pasé la mañana como si fuera cualquier otra. Puse a hervir agua para el té. Apagué las luces del porche. Revisé el buzón. No quería que pareciera que los estaba esperando. Quería que todo se viera en calma. Mi pulso se mantuvo firme, y dejé las cortinas del frente abiertas. Necesitaban ver que no me estaba escondiendo. La camioneta negra se metió en la entrada justo después del mediodía. Malcolm bajó primero, abrochándose el saco como si estuviera entrando a cerrar un trato de negocios. Heather lo siguió con una blusa entallada y lentes oscuros, aunque el cielo estaba nublado. Rachel salió al final. Usaba tenis y llevaba una botella de agua reutilizable. Casual, pensada, como si eso hiciera alguna diferencia. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Entraron sin saludar. Yo tampoco los saludé. Malcolm se plantó en medio de la sala y echó un vistazo a su alrededor, como si estuviera haciendo un inventario. Tenemos que hablar, dijo. Su voz sonaba firme, con ese peso calculado que él creía que bastaría para doblarme. Me senté en mi sillón de siempre, junto a la ventana. Ellos se quedaron de pie. No me molestó. Que sintieran el desequilibrio. Heather sacó una carpeta de su bolsa y la puso sobre la mesa de centro. No dijo nada. Rachel la miró de reojo, luego me miró a mí. Malcolm volvió a hablar. Hemos estado pensando en tu recuperación, en lo que sigue. La familia necesita claridad, dirección. No dije una sola palabra. Él abrió la carpeta. Dentro había páginas llenas de lenguaje legal, un borrador de poder legal, autorización para decisiones médicas, un documento de interés compartido en Braddock Retreats. Una propuesta para una cuenta conjunta para manejar las finanzas del retiro. Todo ahí, presentado como si fuera una oferta generosa. Como si me estuvieran invitando a mi propia vida. Heather por fin habló. Solo firma los primeros 2 por ahora. Es temporal, hasta que las cosas se acomoden. Rachel añadió. Es solo por tranquilidad. No es presión. Me incliné hacia adelante y cerré la carpeta, con calma. No. Malcolm se puso tenso. Ni siquiera lo has leído.
No repetí. No voy a firmar nada hoy, ni ningún otro día. Heather dio un paso atrás, parpadeando rápido. Rachel se movió incómoda. Malcolm me miró con una expresión imposible de leer. Su tono cambió. No estás pensando con claridad. Esto no se trata de control. Me levanté. Sé perfectamente de qué se trata. Y tienes razón. No se trata de control, dije. Se trata de confianza. De esa que se rompió en el momento en que llevaron un notario a una sala de hospital e intentaron quitarme lo que yo construí. Nadie dijo nada. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Aquí se termina. Heather se movió primero, tomó la carpeta. Rachel parecía al borde del llanto, pero no lloró. Malcolm dudó, con la mandíbula apretada. Luego pasó junto a mí sin mirarme a los ojos. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave. La aseguré con llave. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté. Mis manos temblaron por primera vez en todo el día. Pero no era por miedo. Era por liberación. Como si algo que había estado enredado dentro de mí por años, por fin se hubiera soltado. No solo me negué a afirmar. Elegí a mí misma. Mi voz. Mi límite. Y ahora, pasara lo que pasara, lo iba a enfrentar de pie. Sin rogar. Sin esperar. Sin confiar en una amabilidad que ya había caducado. El lunes después de que se fueron, apenas me moví. Mantuve las cortinas cerradas y el celular en silencio. Dejé que el día pasara sin mirar el reloj. No limpié. No planeé. No hablé. A veces, la quietud no es vacío. Es recuperación. Al llegar la tarde, sentí el cambio otra vez. No uno dramático, sino algo firme, constante. Abrí la ventana encima del fregadero y dejé que entrara el aire de primavera. Empecé a cocinar, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba oler algo familiar. Preparé avena con canela y manzanas cocidas. Me senté a la mesa y comí despacio. Esa noche, llamé a Belinda. Le conté todo lo que había pasado. No me interrumpió, no hizo preguntas. Cuando terminé, solo dijo una cosa. Estoy orgullosa de ti. El martes por la mañana, tomé el sobre del cajón de mi escritorio. El que tenía escrito para el consejo. Dentro del sobre estaba una copia completa de la transferencia del retiro. Un registro detallado de mis últimas interacciones con mis hijos. Y una carta. En esa carta dejé claro que ningún familiar debía tener acceso a la propiedad. Ni participar en decisiones, en ningún nivel. No era una petición. Era un límite. Ese mismo día por la tarde, llevé el sobre personalmente. A la oficina temporal del enlace del consejo en el retiro. No me quedé mucho tiempo. Recorrí los terrenos una última vez, despacio. Como si me estuviera despidiendo de esa versión de mí. Que alguna vez dirigió juntas bajo los robles. Y plantó narcisos a lo largo de los caminos. Y luego me fui. Esa misma noche, Malcolm llamó. Dejé que entrara al buzón de voz. Después Heather. Luego Rachel. 3 mensajes en menos de una hora. Mamá, tenemos que hablar otra vez. Aún no es tarde para arreglar esto. ¿Podemos vernos y aclarar todo? Los escuché una sola vez. Y los borré. El miércoles volví a mi diario. Pero esta vez escribí sobre quién era yo antes de todo esto. No la madre. No la directora del retiro. Sino la niña que creció en una casa de 2 recámaras en Ohio. Con un papá que leía el periódico en voz alta. Y una mamá que recortaba cupones los domingos por la tarde. La niña que no tenía mucho. Pero se sentía segura. Se sentía elegida. Para el viernes, había enviado 2 cartas más. Una a mi abogada patrimonial. Actualizando las directrices y reafirmando los términos de mi fideicomiso. La otra, a una organización sin fines de lucro. Que apoya a cuidadores de padres mayores.
Me ofrecía patrocinar a 3 familias por un año completo de servicios. En silencio. De forma anónima. No necesitaba que nadie lo supiera. Solo necesitaba recordarme que aún tenía poder. No del ruidoso. Del profundo. Ese fin de semana, limpié el closet del pasillo. No por rabia. Ni por cierre simbólico. Sino para hacer espacio. Empaqué toallas y sábanas viejas para donación. Tiré zapatos gastados y alimentos vencidos de la alacena. Reacomodé los libros y regué las plantas. Hay quienes reconstruyen con ladrillos y concreto. Yo estaba reconstruyendo con aire. Ya no revisaba la entrada esperando visitas. Ya no tenía una maleta junto a la puerta. Por si alguien intentaba entrar por la fuerza. Esa versión de mí. La que habría abierto la puerta. Ya no estaba. El lunes siguiente, llegó un sobre blanco grande por correo certificado. Reconocí la dirección del remitente. Antes incluso de romper el sello. Venía del abogado de Malcolm. Lo puse sobre la mesa de la cocina, me senté frente a él. Y lo dejé ahí, sin tocarlo, por más de una hora. La casa estaba en silencio. Salvo por el crujido ocasional del piso de madera. Hasta el viento fuera parecía haberse detenido. Cuando por fin lo abrí. Los papeles eran justo lo que imaginaba. Una solicitud formal de tutela legal de emergencia. Malcolm había presentado una moción en el juzgado familiar. Para obtener autoridad legal sobre mis decisiones financieras. Adjuntos venían documentos firmados por Heather y Rachel. Donde expresaban su preocupación por mi comportamiento errático. Y el supuesto riesgo que yo representaba para mí misma y para mi patrimonio. Lo llamaban amor. Protección. Intervención. Pero no lo era. Era control. Envuelto en lenguaje jurídico. Lo que me sorprendió no fue el contenido. Fue la confianza. De verdad creían que me iba a derrumbar. Que me iba a asustar. Que su presión combinada me devolvería a esa mujer. Que antes les hacía espacio en todas las mesas. Que justificaba cada una de sus excusas. Pero no los llamé. No grité. No lloré. Llamé a mi abogada. Al mediodía ya estaba en su oficina. Su nombre era Anita Mix. Ella me había representado durante toda la transición de Braddock Retreats. Y me conocía lo suficiente para leer entre líneas. Le entregué toda la carpeta. Incluyendo copias de los expedientes médicos del hospital. Los documentos de transferencia notariados. Y la entrada de mi diario donde describí, con fecha y detalle. El día que intentaron presionarme en la UCI. Anita revisó los documentos con calma. Tomando notas con precisión. Cuando terminó, me miró y dijo. Esto no es solo una defensa. Es un patrón. Y tenía razón. Empezamos a construir una línea de tiempo. Cada mensaje. Cada intento de aislarme. Cada manipulación disfrazada de preocupación. Recuperé las grabaciones de seguridad de la oficina principal del Retiro. Donde se veía claramente a Malcolm intentando entrar. 2 semanas antes. Presentamos una respuesta formal antes de que terminara la semana. Llegó el sábado y el aire se sentía más denso. La lluvia golpeaba las ventanas desde temprano. Me quedé en bata y pantuflas, moviéndome lento, con intención. Como al mediodía, sonó el timbre. Esta vez no fui. Dejé que sonara. Miré por la mirilla y ahí estaba Rachel, sosteniendo una charola con pan de plátano. Llevaba el cabello recogido y tenía puesta la sudadera que le regalé aquel primer día de las madres. Esperó casi un minuto antes de darse la vuelta. No abrí la puerta. Esa noche, me senté en la mesa e hice otra lista. No legal, no de logística, solo una lista de verdades que había aprendido a aceptar. No soy egoísta por poner límites. No soy cruel por decir que no. No estoy rota porque se fueron. No le tengo miedo a su silencio. Y no soy de ellos para que me manejen. Guardé la lista en mi diario. El lunes siguiente, Anita llamó con novedades.
El juez había revisado la petición inicial y la marcó para un análisis más profundo. Toda nuestra evidencia había sido recibida en su totalidad. Habría una audiencia formal, pero el tono ya había cambiado. Lo que antes se presentaba como un rescate ahora se veía como lo que realmente era, una toma hostil. Colgué el teléfono y me quedé parada junto a la ventana. El cielo ya estaba despejado. La calle, en silencio. Nada dramático. Solo quietud. Solo aire. Por primera vez en semanas, sonreí sin sentirme a la defensiva. Fuera lo que siguiera, lo enfrentaría con ambos pies firmes. No como una madre siendo corregida, ni como una mujer siendo cuestionada, sino como Evelyn Braddock, completa, firme y, por fin, sin esperar permiso. La mañana de la audiencia llegué al juzgado media hora antes. Llevaba puesto mi abrigo azul marino, ese que usaba para las visitas a donantes y juntas de políticas públicas. No por orgullo, sino para recordarme a mí misma quién había sido en salas como esa. Una mujer con presencia, una mujer que nadie pisoteaba. Anita me encontró en las escaleras. Se veía tranquila, enfocada. No dijo frases hechas ni palabras vacías. Solo asintió y caminó a mi lado en silencio. Entramos a la pequeña sala del tribunal. Malcolm estaba sentado al otro extremo, junto a su abogado. Keater y Rachel también estaban ahí, vestidas con colores apagados, sin mirarme a los ojos. No esperaba que lo hicieran. No lo necesitaba. La jueza, una mujer de cabello entrecano y voz precisa, leyó el expediente en voz alta. Luego pidió las declaraciones iniciales. El abogado de Malcolm habló primero. Describió una versión de mí distorsionada, aislada, alterada, vulnerable. Usó frases como juicio deteriorado y influencia indebida. Yo escuché sin inmutarme, porque sabía lo que venía. Anita se levantó, firme y clara, y comenzó. Habló de mi carrera, de mis logros, de mi autonomía legal y médica. Presentó documentación, expedientes del hospital, mensajes de voz, copias de la transferencia al retiro. Y hasta imágenes de las cámaras de seguridad donde se veía a Malcolm intentando entrar sin permiso a las instalaciones. Cerró con una cita tomada de una carta que yo misma había escrito para el consejo. El tribunal no necesita proteger a la señora Braddock de los demás. Necesita protegerla de la ilusión de que la familia da derecho a heredar su legado. La jueza guardó un largo silencio después de las declaraciones. Luego habló, y no se dirigió ni a Anita ni a Malcolm. Me habló directamente a mí. Señora Braddock, ¿le gustaría dirigirse al tribunal? Me levanté despacio. Las rodillas me dolían, pero estaban firmes. No leí ninguna nota. Solo dije. Construí mi vida con cuidado. Le di a mis hijos más de lo que me di a mí misma. Pero no voy a pasar mis últimos años pidiendo perdón por necesitar paz. No estoy confundida. No estoy inestable. Estoy despierta. Y no le tengo miedo a estar sola. La jueza asintió. Hizo otra pausa y luego levantó la sesión. No hubo fallo ese día. Sería enviado por correo. Procedimiento estándar. Afuera del juzgado, las nubes colgaban bajas. Anita y yo caminamos despacio hacia el auto. Al llegar, puso una mano suave sobre mi brazo. Independientemente de lo que diga la carta de la jueza, hoy, en esa sala, te recuperaste a ti misma. Esa noche regresé a casa e hice sopa. Lentejas con camote. Algo simple, cálido, que me aterrizara. Encendí la vela de lavanda que Belinda me había mandado el invierno pasado. No revisé el buzón por 2 días. Cuando llegó la carta, la abrí en la mesa de la cocina. El tribunal no encontró fundamentos en la petición. La solicitud de tutela fue rechazada por completo. Además, la jueza señaló indicios de posible manipulación financiera por parte de los peticionarios y remitió el caso a una investigación civil aparte. Dejé la carta junto a mi taza de té y la miré un buen rato. No por sorpresa, sino por algo más parecido a un descanso. Esa tarde salí a caminar por mi colonia, solo 2 cuadras. El aire era suave. Niños dibujaban soles con gis en la banqueta.
Una mujer pasó junto a mí con un Golden Retriever, e intercambiamos sonrisas discretas. No me sentía victoriosa. Me sentía entera. Esa noche escribí en mi diario. Ellos intentaron escribir el final, pero la historia sigue siendo mía, y yo la sigo escribiendo. La carta descansaba junto a una taza de té de manzanilla ya frío. La había leído 2 veces esa mañana, no porque dudara de lo que decía, sino porque algo dentro de mí necesitaba atestiguarlo más de una vez. Era oficial. No solo se había negado la solicitud de tutela, sino que el tribunal había abierto una investigación formal sobre las intenciones financieras de Malcolm y los demás. Eso no era solo una victoria. Era validación. Aún así, no tenía ganas de celebrar. Todavía no. Tenía ganas de limpiar. Pasé el resto de la tarde revisando cajones viejos, papeles, tarjetas navideñas, pedacitos de listón y recibos. Durante años, guardé todo. Cada nota de agradecimiento de Rachel, cada post-it de Heather, incluso los dibujos torpes con crayones que Malcolm hacía cuando todavía era pequeño y tierno. Algunos los guardé en una caja con la etiqueta para después. El resto, simplemente los solté en silencio. Esa noche preparé cena para una sola persona, zanahorias al horno, arroz silvestre y unas rebanadas de manzana. Puse la mesa como solía hacerlo cuando venían invitados, no por costumbre, sino por respeto. No hacia alguien más, hacia mí. Luego encendí una velita y abrí mi agenda. La fecha estaba marcada con un círculo. En 2 semanas se celebraría la cena de legado del Retiro Braddock. Se suponía que sería una celebración. El evento que Malcolm había sugerido usar para anunciar la entrega oficial de mi patrimonio. El momento que, según él, marcaría su ascenso como sucesor. No lo cancelé. Solo cambié la lista de invitados. Sin familia, sin herederos, sin anuncios. En su lugar, invité a todas las personas que alguna vez fueron rechazadas, ignoradas o desechadas cuando el Retiro Braddock se volvió un proyecto más exclusivo. Las maestras que solían traer estudiantes en situación de riesgo, pero dejaron de venir cuando subieron las cuotas. Las enfermeras jubiladas que pidieron usar el espacio para grupos de apoyo. La coordinadora del refugio para mujeres de la comunidad, que me escribió 4 veces antes de rendirse. A cada una le escribí personalmente. Les dije la verdad. Esto ya no es una empresa familiar. Es un compromiso con la comunidad. En los días siguientes, las confirmaciones empezaron a llegar una por una. Algunas eran breves y formales. Otras me hicieron llorar. Una mujer llamada Seila me escribió para contarme que su hermana había encontrado paz en un taller que dimos hace 10 años. Otra, una abuela que está criando a los hijos de su hija fallecida, dijo que jamás imaginó poder entrar a un lugar tan hermoso. Ahí supe que había tomado la decisión correcta. Y también supe que Malcolm se enteraría. Y lo hizo. 3 días antes del evento, llegó sin avisar. Sin abogado. Sin Heather. Solo él, parado al borde de mi entrada, con las manos metidas en los bolsillos. No lo invité a pasar. Con voz tranquila me preguntó qué estaba haciendo, por qué estaba tirando a la basura la visión que habíamos construido juntos, y por qué lo estaba haciendo tan personal. Lo escuché. Luego le dije que nunca fue algo personal. Fue necesario. Porque pasé demasiados años confundiendo el amor con la lealtad, y ya no iba a hacerlo más. Me miró, no con enojo, sino con vacío. Como alguien viendo una casa en la que alguna vez vivió, pero que ya no reconoce. Antes de irse, dijo una sola cosa. Cuando termines con todo esto, no te va a quedar nada para nosotros. Lo miré directo a los ojos. De eso se trata exactamente. Y cerré la puerta. El silencio que vino después no estaba vacío. Estaba limpio. Completo. Por primera vez en meses, no me preparé para el sonido del teléfono. No me sobresalté al oír pasos afuera de mi casa. Simplemente me quedé ahí, de pie, dejando que esa calma me envolviera. Y en esa quietud, sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque, por fin, me había elegido a mí. La noche del evento llegó sin hacer ruido, casi sin avisar. Pasé la mañana en la cocina,
horneando un pan sencillo de limón y planchando mi viejo vestido azul marino. No era nuevo. No era lujoso. Pero era mío. Lo usé la primera vez que el Retiro Braddock abrió sus puertas al público. Y me pareció justo usarlo de nuevo ahora. A las 5 de la tarde, el sol ya empezaba a bajar por detrás de la colina. Las luces del jardín se encendieron poco a poco, y el suave murmullo de las sillas acomodándose afuera de la casa de cristal se escuchaba sobre el césped. Observé desde la entrada lateral mientras los invitados comenzaban a llegar. Una mujer de cabello plateado bajó de su coche, sosteniendo de la mano a un niño pequeño. Un hombre con uniforme de cartero. Una mujer en silla de ruedas, empujada lentamente por su nieta adolescente. Nadie venía arreglado. Nadie esperaba nada. Dentro de la casa de cristal, las mesas largas estaban cubiertas con manteles sencillos. En cada plato coloqué una nota escrita a mano. Tú perteneces aquí. Eso era todo lo que decía. Me quedé cerca de la entrada mientras todos iban entrando poco a poco. Los saludé no como fundadora, no como benefactora, sino como alguien que simplemente estaba agradecida de volver a verlos. Luego me acerqué al micrófono. No porque tuviera preparado un discurso, sino porque había algo que necesitaba decirse en voz alta. Les hablé de los primeros días, de cómo este retiro nunca fue pensado para ser exclusivo o restringido. De cómo, en algún punto, perdí de vista lo que realmente importaba. Y de cómo, por fin y sin medias tintas, había decidido devolverle su propósito original. Les conté que ahora la tierra estaba en manos de un fideicomiso comunitario. Que la transferencia legal ya se había completado. Que no habría peleas por herencias, ni vacíos legales, ni forma de revertirlo. El retiro pertenecería a quienes más lo necesitaban. Durante unos segundos, nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Y luego, poco a poco, alguien se puso de pie. Después otro. Y otro. No hablaron. Solo estaban ahí, de pie, con lágrimas en los ojos y las manos a los costados, como si estuvieran honrando algo que les había sido arrebatado, y que ahora regresaba. Me alejé del micrófono. Ya no había nada más que decir. Esa noche, cuando todos se habían ido y las velas ya se habían consumido, caminé por cada habitación con calma. La biblioteca, el cuarto de meditación, el rincón pequeño junto a la escalera donde solía tomar mi café antes del amanecer. Cada espacio tenía recuerdos tallados en sus esquinas, pero ninguno me pertenecía ya. Ni yo a ellos. Llegué a casa poco después de la medianoche. Los zapatos llenos de polvo, el cabello suelto en las orillas, la voz ronca por tantas conversaciones suaves. Pero más ligera de lo que me había sentido en años. Sobre la barra de la cocina había un sobre pequeño. Sin nombre. Pegado ahí, esperándome. Adentro, una hoja de cuaderno doblada. Era la letra de Geater. Decía, no entendí. Aún no entiendo. Pero lo siento. Sin exigencias, sin peticiones, sin firma. Solo una línea. Una línea pequeña que se sentía como alguien soltando. La guardé con cuidado en el cajón junto a la estufa. No porque ya la hubiera perdonado, sino porque ya no dolía leerlo. Eso fue el inicio de algo nuevo. No una reconciliación. No una gran reunión. Sino una liberación. Y en esa liberación encontré una paz que no venía de una victoria ni de aplausos. Venía de haber elegido alejarme de la historia que intentaron escribir para mí y, por fin, comenzar a escribir la mía. Una semana después del evento, recibí una carta por correo. Papel real, sin remitente. Había sido reenviada desde la oficina del retiro. Estuve a punto de tirarla, pensando que era una queja más o alguna consulta de rutina. Pero algo en la letra me llamó la atención. Inclinada, firme, afilada. La abrí con cuidado. Era de Grant. No empezó con mamá. Solo puso, Evelyn. Contó que había pasado en auto frente al retiro y que vio a personas caminando libremente por la entrada. Que se estacionó al otro lado de la calle y se quedó observando cómo una mujer en silla de ruedas era empujada por su hija por el camino de grava. Dijo que la reconoció de un recuerdo,
Uno que no sabía que todavía llevaba dentro. Que sintió algo moverse en el estómago. No culpa. No arrepentimiento. Algo más lento. Una grieta. Luego, en 2 frases solitarias al centro de la página, admitió que ya sabía sobre la transferencia del fideicomiso antes del evento. Que había visto los documentos, los trámites, incluso había escuchado a un voluntario comentarlo en una cafetería cerca de su oficina. Pero que no creyó que yo lo llevaría a cabo. Pensó que me echaría para atrás, como siempre. Sus palabras, no las mías. Terminó la carta diciendo que no estaba pidiendo nada. Solo que ahora entendía. No porque lo hice, sino que yo tenía derecho a hacerlo. Y eso, de algún modo, significó más que una disculpa. Me quedé mucho tiempo con la carta en las manos. No leyéndola, solo sosteniéndola. Dejando que el peso de esas frases se asentara en el pecho. Más tarde ese día, fui a sentarme en la banca del jardín. La misma en la que solía esperar cuando llegaban los primeros huéspedes, hace años. Vi a un hombre mayor atarle una bufanda al cuello a su esposa. Ella le sonrió sin decir nada. No hubo aplausos, ni reconocimientos. Solo la vida, sucediendo como siempre debió ser. Esa noche llamé a Leslie. Contestó rápido, con la voz más bajita de lo normal. Le conté sobre la carta, le dije que no sabía qué significaba, o si siquiera significaba algo. Pero que necesitaba decirlo en voz alta, con alguien que había estado a mi lado cuando todo se oscureció. Ella no dijo nada por un rato. Luego mencionó que había notado algo distinto en Heather también. Un silencio, no frío, solo, cuidadoso. Y yo dije. Tal vez, con eso, basta. A veces, lo único que te queda es el espacio. No el cierre, no la sanación completa, solo un poco más de aire para respirar. A la mañana siguiente me encontré otra vez en la sala comunitaria. No por trabajo, ni por compromiso. Solo para sentarme. Solo para escuchar. Una mujer contaba su historia. Hablaba de cómo había dejado su matrimonio después de 30 años. De cómo sus hijos aún no le hablaban. Pero estaba aprendiendo a vivir con eso, a no dejar que esa ausencia definiera quién era. Yo no dije nada, pero asentí con la cabeza cuando nuestras miradas se cruzaron. Creo que lo entendió. A veces, las mejores historias no son las ruidosas. Son las que terminan en silencio, sin testigos, sin aplausos. Solo un instante de quietud. Un momento en el que, por fin, te das cuenta de que ya no estás esperando que alguien te salve. Porque ya lo estás. La nieve llegó temprano ese año. Cubrió suavemente las copas de los pinos y se asentó ligera sobre la barandilla de mi porche trasero. Esa mañana me quedé ahí, de pie, con una taza de té con canela en las manos, mirando cómo la luz se estiraba lentamente sobre el lago. El aire estaba quieto. Esa clase de quietud que solo aprendes a valorar después de haber vivido demasiado ruido. Adentro, el fuego crepitaba bajito. No tenía correos por contestar, ni reuniones por preparar. Solo era un domingo tranquilo. Una vida que había recuperado del caos, poco a poco, con paciencia. La paz no era perfecta. Todavía había días en los que escuchaba ecos del pasado. Pero ya no dominaban el espacio. Pasaban como el viento bajo la puerta, se sentían, pero ya no daban miedo. Sobre la barra de la cocina tenía una invitación de una mujer llamada Joyce. Se había integrado al retiro hace unos meses, después de que su hija la colocara en una residencia pequeña, y nunca regresara. Ahora Joyce daba clases de cerámica a las demás. Cerámica de verdad. Nunca le llamó terapia artística. Decía que se trataba de moldear algo con tus propias manos, algo que nadie más podía moldear por ti. No tomé la clase, pero esa tarde caminé hasta allá y me quedé mirando por la ventana. Reían dentro. No fuerte, pero con libertad. Me quedé afuera, con las manos en las bolsas del abrigo y el corazón más ligero de lo que lo recordaba. Más tarde, mientras caminaba de regreso a casa, pasé junto a una banca de piedra donde alguien había grabado una frase. Me detuve a leerla. Nadie te devuelve la voz. Tú la tomas cuando estás lista.
Nunca la había visto antes, aunque esa banca siempre había estado ahí. Me quedé ahí más tiempo del que planeaba, mirándola, como si la piedra me hablara directamente. Esa noche abrí el cajón con llave de mi recámara. Adentro estaba la carta original de Grant, la que había leído y guardado. No la rompí. No la quemé. La leí de nuevo, esta vez más despacio, y luego la doblé con cuidado y la guardé dentro de un diario que había empezado semanas atrás. No para escribir sobre ellos, sino para escribir sobre mí. La historia no había terminado. No era limpia, ni resuelta, ni envuelta con moño. Pero era mía otra vez. Y con eso, bastaba. Si esta historia se quedó contigo, aunque fuera solo por unos minutos, gracias por escuchar. A veces, la sanación no llega con un final perfecto, sino con el simple hecho de contar lo vivido y dejar que caiga donde tenga que caer. Si alguna parte del camino de Evelyn te sonó familiar, si te recordó tu propia fuerza silenciosa. No estás sola. Me encantaría saber qué parte se quedó contigo. Tu historia también importa.